A primera hora de la mañana del miércoles, la calma de Zandvoort estalló en 1000 pedazos cuando Franco Colapinto saltó al Alpine A523 para su primera tanda completa de vueltas en el trazado neerlandés. Lejos de limitarse a calentar el asiento, el joven argentino no solo rompió récords internos del equipo, sino que pulverizó las referencias dejadas por Pierre Gasly, dejando a todos los ingenieros mirando los cronos como si fueran una ilusión óptica. La noticia corrió como pólvora. En apenas 2 horas, Colapinto completó más de 80 vueltas, cubriendo casi 400 kilómetros, mientras Gasly apenas rondaba las 50 con un déficit de 3 décimas de segundo por vuelta. Este sobrevuelo en la tabla de tiempos desató un terremoto comunicacional en los garajes de Alpine, y lo más impactante, en el mismísimo despacho de Flavio Briatore, quien fue captado en fotos con el ceño fruncido, masticando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Como si fuera un déjà vu de las grandes proezas de Senna en Imola, Colapinto atacó cada sector con una convicción casi profana. Girando con el pie derecho al fondo y trazando líneas imposibles contra las barreras de hormigón, improvisó un baile mecánico que obligó a Alpine a recalibrar sus simuladores y a revisar la dureza de los muelles tras cada tanda. Mientras tanto, los ingenieros de McLaren, presentes en la misma jornada de TPC junto a Lando Norris y Oscar Piastri, no ocultaron su asombro y se apresuraron a copiar configuraciones de setup tras presenciar de cerca esa entrada en Tarzanbosch que no parecía real. Nunca antes un novato había impuesto un ritmo semejante en Zandvoort durante un test no oficial, y mucho menos frente a un piloto de la talla de Gasly, ya curtido en más de 100 grandes premios. Ni te imaginas el contraste cuando Colapinto abandonó el monoplaza tras la sesión matinal. En lugar de signos de agotamiento, se le vio comentando con el equipo con una sonrisa de complicidad, señalando datos de telemetría y pidiendo ajustes para exprimir aún más el caramelito. Esa actitud, parte confianza, parte descaro, habla de un piloto que no teme desafiar estructuras consolidadas. Gasly, por su parte, respondió la segunda tanda con un ron limpio pero sin la agresividad de su compañero. El francés se aferró a su experiencia, intentando minimizar el impacto de la performance de Colapinto, pero los datos hablaban por sí solos, un déficit constante que se tradujo en un silencio incómodo en el muro de Alpine. Claro está, la estrategia de Briatore al designar a Colapinto como titular de reemplazo llevaba un alto componente de riesgo político y mediático. Pero dudar de su capacidad tras esta demostración se antoja un ejercicio de autoengaño. La contundencia con la que el argentino se apropió del trazado neerlandés deja a la vista un talento tan natural como impetuoso, capaz de retorcer las curvas más técnicas y exprimir potencia en las rectas gracias a un punto de frenado que desafía los manuales de pilotaje. Así, Colapinto no solo ha llevado al límite a la 523, sino que ha puesto en jaque la autoridad interna de un Briatore que, hasta ayer, soñaba con recuperar la gloria de Renault a base de fichajes express y maniobras de despacho. Por si lo anterior no fuera suficiente, la prensa neerlandesa se lanzó a describir el ensayo como un desafío a la física, y medios como Racing News 365 llegaron a titular: Colapinto humilla a Gasly y reescribe el guión de Alpine. En redes sociales, los clips del pasillo de boxes en que Briatore observa con cara de póker se viralizaron en minutos, generando memes sobre el viejo lobo sorprendido por la nueva fiera. Los foros de aficionados se llenaron de debates. Algunos auguran que Alpine ha descubierto a su salvador, otros creen que el argentino será la próxima víctima de la impaciencia estructural. Lo cierto es que, mientras el Alpine sigue sin sumar puntos en el Mundial de Constructores, Colapinto ha conseguido algo impagable: devolver la esperanza de un breakout sorprendente. Sin embargo, no todo es sol en Zandvoort. El propio Colapinto admitió al bajar del monoplaza que existen zonas del circuito donde el balance del coche necesita ajustes urgentes. Detrás de su sonrisa desafiante, reconoció que la 523 muestra inestabilidades al tren trasero en las zonas de alta velocidad, un detalle que Alpine deberá pulir antes de Imola. Pero la clave está en su enfoque. Lejos de achicarse, Colapinto utiliza esas debilidades como un desafío personal, exigiendo al equipo más tandas y más datos. Esa determinación, rara vez vista en test de rookies, ha activado un protocolo de desarrollo express en Enstone que promete nuevas piezas aerodinámicas para el próximo Gran Premio. Además, la dinámica interna de Alpine se ha visto sacudida. Gasly, otrora favorito del equipo, ahora enfrenta la realidad de un compañero que le saca ventaja cruda en cronos y en confianza. Algunos filtraron que el francés planea replicar el estilo de Colapinto en las sesiones libres de Imola, presionando al equipo para obtener las mismas condiciones de setup. Ese tira y afloja exhibe un choque generacional y de filosofía de pilotaje que pocas escuderías viven con tanta intensidad. En vez de una transición suave, Alpine se enfrenta a una competencia interna donde el que no se adapte al método Colapinto podría verse relegado a tareas de desarrollo. Por ende, el gran bombazo no radica solo en las marcas de cronómetro, radica en el mensaje implícito que envía Colapinto al paddock.
Su prueba en Zandvoort ha dejado claro que un rookie con coraje y velocidad inconmensurable puede burlar a un piloto consolidado y retar al propio arquitecto de su fichaje. Briatore, que supo capitanear éxitos históricos en la F1, se enfrenta ahora a la incógnita de si su renacimiento al mando de Alpine dependerá de la osadía de este joven o si, por el contrario, la presión terminará por devorarlo. En breve, descubriremos si esta jugada de ajedrez terminará en jaque mate o en un mate volado. En esta trama, lo vivido en Zandvoort no es un simple ensayo, es una declaración de intenciones. Colapinto ha demostrado que su talento no se mide en minutos ni en contratos millonarios, sino en décimas ganadas con brutalidad y estilo. Ha superado a Gasly donde menos se esperaba, en su propio terreno, con un monoplaza aún en desarrollo y sin redes de seguridad. El reloj marcó el tempo, los neumáticos guardaron su huella, y Briatore guardó silencio. Ese silencio retumba en cada curva, como un presagio de lo que vendrá en Imola y más allá. Si llegaste hasta aquí y sientes la electricidad de lo que acaba de pasar en Zandvoort, responde sin tapujos. ¿Crees que Colapinto ya ha ganado su puesto en Alpine o que Gasly recuperará el pulso en Imola? ¿Piensas que Briatore celebrará este temblor interno o que lo verá como una llamada de atención? Porque si sientes ese éxtasis en el pecho solo de imaginar su debut, suscríbete a Rueda Explosiva. No te pierdas ni un segundo de la furia de la bestia argentina y sé el primero en saber lo que pasará después de cada adelantamiento y cada rugido del motor. Prepárate, porque el despertar de la bestia argentina apenas comienza. Y si creías que Zandvoort era solo un espejismo de genialidad, espera a ver el tsunami que se avecina. El asombro inicial en los cronos dejó paso a un frenesí de decisiones urgentes en la fábrica de Enstone. Alpine ya ha puesto en pista una versión B de la 523 con nuevas alas delanteras y toberas rediseñadas, todo para sostener el ímpetu abrasador de Colapinto. Este upgrade express, programado en tiempo récord para el Gran Premio de Imola, busca explotar la ventaja aerodinámica que el argentino demostró explotar en las curvas rápidas de Zandvoort. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las piezas diseñadas a toda prisa se enfrentan a la tensión de un chasis que ya ha rodado miles de kilómetros de pruebas? Podría desatarse una avalancha de retiradas mecánicas justo cuando Colapinto exija más mordiente al coche, provocando el primer debate sobre si su estilo agresivo está devorando al Alpine. Como era de esperar, la presión se traslada a Pierre Gasly, al que ahora suena el teléfono con ofertas de otros equipos antes de que su contrato expire en diciembre. Varios astros de la prensa especializada señalan que Williams y Sauber han tanteado al francés, seducidos por su consistencia y experiencia, características opuestas al torbellino Colapinto. Si Gasly decide marcharse, Alpine perdería estabilidad en el box justo cuando más la necesita, dejando a Colapinto en inferioridad de condiciones, un rookie sin un compañero veterano que modere los egos en el muro. Imagina la escena, Briatore brindando en un palco mientras el paddock habla de la fiera argentina y Gasly presenta su adiós en prensa, dejando un vacío de talento y de calma que ni los ingenieros de Enstone podrán rellenar con simulaciones. Ni te imaginas el temblor que recorrerá la zona media, donde equipos como Haas y Alfa Tauri observan angustiados la repercusión de Zandvoort. El éxito de Colapinto con el A523 renueva el interés de los patrocinadores en Alpine, pero podría menguar el presupuesto disponible para estos rivales directos. Un influx de dinero fresco, impulsado por el aura mediática de la bestia argentina, permitirá a Alpine acelerar un plan de adaptación de chasis para 2026, dejando a sus competidores en la estacada tecnológica. Imagina a Günther Steiner o Yuki Tsunoda intentando cerrar acuerdos de patrocinio justo cuando Alpine anuncia un paquete de mejoras que roza lo experimental. La brecha en la tabla de constructores podría ensancharse irremediablemente. Sin embargo, la misma valentía que proyecta Colapinto alimenta un riesgo poco considerado: el choque de filosofías. Mientras el argentino presiona al límite cada tendón de goma, los estrategas trazan tandas de 30 vueltas para seguir el pulso del coche en alta degradación. En un escenario extremo, la cámara de televisión captará un abandono tras pasar la vuelta 20, cuando los neumáticos delanteros se desintegren bajo la carga de su pilotaje. Ese drama arrancaría un debate feroz sobre si Alpine ha delegado demasiada responsabilidad en un prometedor, pero inexperto piloto. El público, hambriento de emociones fuertes, explotaría en redes con hashtags como Colapinto Crash, recordando la amarga despedida de Doan. Por si fuera poco, el ruido de fondo en el paddock ya se interpreta como una advertencia para el futuro de la F1. Con la revolución de motores de 2026 pisando el acelerador, todos los equipos están obligados a mirar a Colapinto y Alpine como pioneros de una nueva era. Motores híbridos de mayor potencia y chasis ultraligeros que requieren un estilo de pilotaje radicalmente distinto. Si Colapinto logra domar esta combinación en las próximas carreras, demostrará que la F1 necesita centrar sus recursos en jóvenes con capacidad de adaptación instantánea.
Pero si el experimento falla, se abrirá un agujero de credibilidad respecto a la viabilidad de estos cambios técnicos, arrastrando a todos los constructores a replantearse la inversión multimillonaria en I+D. Además, la atmósfera en el garaje de Alpine se enrarece, filtraciones de radio comprometen el secretismo del equipo. Ya circulan audios donde Colapinto exige más potencia en recta y donde Briatore reprende a los ingenieros por no sorprender al mundo con cada actualización. Estas filtraciones ponen en jaque la imagen de unidad interna, generando incertidumbre en los patrocinadores mayoritarios. Si el público capta que detrás del brío de Zandvoort existe una guerra de egos, la lealtad de los inversores podría vacilar, amenazando el flujo de recursos críticos para el desarrollo de la 523 y su sucesor. Y para empeorar las cosas, la rivalidad con Pierre Gasly corre el riesgo de estallar en manifestaciones públicas. En lugar de la colaboración esperada, Alpine podría verse sumida en roces estratégicos, órdenes de equipo cruzadas, discusiones en radio y, en el peor de los casos, un choque en pista bajo bandera azul que termine en sanción. Un incidente así amplificaría la polémica, culpa del inexperto que ignora banderas azules o de unos jefes que ponen a dos egos en el mismo coche sin plan de contención. El efecto podría desencadenar una crisis de gobernanza que iría más allá de Alpine, salpicando a la F1 entera. No obstante, también existe un escenario de redención total. Si Colapinto mantiene la consistencia vista en Zandvoort, adaptando su estilo sin sacrificar su agresividad, Alpine podría vivir su resurrección, fichajes de ingenieros estrella, inversión masiva en simuladores y la consolidación de Briatore como artífice de un renacer a la altura de su época dorada en Renault. En ese caso, veremos una ola de talento joven desembarcar en Enstone, atraído por la fama de un equipo que apuesta a la audacia y a la velocidad visceral, sin miedo a quemar etapas. Finalmente, el veredicto llegará en el Gran Premio de Canadá, el circuito más duro para neumáticos y chasis, donde la estrategia y la adaptación determinarán el éxito. Allí, Colapinto tendrá la oportunidad de reivindicar su potencial o de evidenciar los límites de su pilotaje sin concesiones. Si logra un podio, habrá silenciado a los escépticos y validado la apuesta de Briatore. Si no, quedará claro que Zandvoort fue un espejismo de talento que encontró escenario ideal, pero no reflejo universal. En síntesis, el episodio de Zandvoort marca un antes y un después. Colapinto abrió una grieta en la jerarquía de Alpine y amenazó con romper los moldes de la F1. A partir de ahora, cada pieza que entre en su monoplaza y cada palabra que salga del muro definirán no solo su carrera, sino el rumbo de un deporte en pleno cambio. ¿Serás testigo de su coronación como la verdeara bestia argentina? Si es así, suscríbete a Rueda Explosiva para no perder detalle de lo que está por venir. La cuenta atrás hacia Imola ya ha empezado. Apenas unas horas después del tremendo ensayo en Zandvoort, Jack Doan admitió sentirse sorprendido por la maestría con la que Franco Colapinto domó el Alpine A523. El australiano, relegado ahora a piloto de reserva, confesó en redes sociales que esperaba un rendimiento sólido de su sucesor, pero nunca imaginé ver un rookie perforar mis referencias con tanta naturalidad. Mientras tanto, en Enstone, los ingenieros recuperan datos de telemetría de Doan y los comparan con los de Colapinto. El balance no deja lugar a equívocos. El argentino ridiculiza los puntos de freno, los ángulos de entrada y, sobre todo, el ritmo de carrera que antes Doan intentaba sostener. Este reconocimiento público de su antiguo compañero añade un matiz de respeto a la polémica, sobre todo cuando Doan afirma que estoy emocionado por verlo en acción, aunque me duela reconocerlo. A la vez que Doan digería este golpe de humildad, los fanáticos estallaron en júbilo alrededor del circuito neerlandés. Según reporta Canal 12 Misiones, decenas de seguidores ondearon banderas celeste y blanca, clamaron «Colapinto, Colapinto», y asediaron al argentino para fotografiarse y recibir autógrafos tras cada tanda. Incluso algunos fanáticos grabaron vídeos en los que Colapinto se inclina respetuoso hacia ellos, comparte risas y les entrega souvenirs del monoplaza, generando reacciones en masa en plataformas como TikTok e Instagram. Este fervor inusitado recuerda los días de gloria de Ayrton Senna, cuando multitudes aguardaban tras las vallas para un simple saludo. Hoy, Colapinto cultiva esa misma devoción, elevando su estatus de novato a ídolo emergente. Si creías que la expectación se limitaba al paddock, piénsalo otra vez. En redes sociales, el hashtag ColapintoSockZandvoort se convirtió en trending topic durante la jornada de pruebas, superando menciones al propio GP de Miami. Los memes proliferaron, comparando a Doan con un coach que observa a su pupilo brillar o a Briatore con un viejo lobo asombrado por la nueva fiera. Al mismo tiempo, foros de aficionados especulan que la ovación popular podría traducirse en presiones adicionales para Alpine, obligando al equipo a replantear su política de cambios express. Entre sarcasmos y vítores, los tifosi argentinos celebran el nacimiento de una promesa capaz de reavivar la pasión por un equipo que había perdido impulso. Mientras tanto,
En Enstone se cuece la respuesta oficial de Alpine. Varias fuentes internas comentan que el equipo prepara un dossier especial para presentar a sus patrocinadores. Franco no solo ha superado a Gasly y sorprendido a Doan, sino que ha encendido una legión de seguidores en Europa y Latinoamérica. Este informe incluirá encuestas de satisfacción de fans, análisis de exposición en medios y previsiones de merchandising, con el objetivo de capitalizar el efecto Colapinto antes de la gira europea. Briatore, que hasta hace poco se mostraba impasible, ahora se ve forzado a exhibir el fichaje como un movimiento maestro de branding global, más allá de la pura táctica deportiva. En el circuito, el clímax llegó cuando Colapinto salió de la última tanda y encontró a Doan esperándolo junto al pit wall. El intercambio, captado en un vídeo viral, muestra a Doan estrechando la mano de su sucesor con una mezcla de orgullo y desafío. «Sigue así, no dejes de impresionarnos», le dijo el australiano. La imagen se interpretó como un pasaje de testigo simbólico, con el veterano reconociendo el relevo generacional, pero también destila ese puntito de controversia. Refleja admiración sincera o resignación amarga ante un rival implacable. Asimismo, la prensa internacional no tardó en retratar este momento como un encuentro de titanes. Medios como The Race describieron el gesto de Doan como un acto de caballerosidad genuina y subrayaron que ambos pilotos comparten el horizonte de pelear por la zona de puntos, pero bajo roles invertidos. De manera paralela, portales argentinos hablaron de la coronación de un nuevo astro y dedicaron editoriales a analizar cómo Colapinto está reescribiendo el manual de paciencia y adaptación que caracteriza la F1 moderna. No obstante, este fervor tiene su contraparte crítica. Algunos sectores del paddock alertan que tanta ovación temprana puede convertirse en un lastre, generando sobreexpectativas que Colapinto no podrá sostener bajo la lupa del Gran Premio de Emilia-Romagna. En este sentido, expertos en desarrollo de jóvenes pilotos recuerdan casos como el de NYCK de Vries, quien tuvo un arranque fulgurante, pero sucumbió bajo la presión de replicar actuaciones excepcionales. El desafío de mantener el ritmo, sin caer en la euforia mediática, será tan decisivo como la propia velocidad en pista. A su vez, la reacción de los sponsors no se hizo esperar. Marcas argentinas y latinoamericanas ya tantean acuerdos para acompañar a Colapinto en su primera carrera oficial, conscientes de que su imagen despierta un fervor que trasciende fronteras. Algunos analistas financieros prevén un aumento del valor de mercado de Alpine si el rookie convierte esta atención mediática en resultados concretos. Pero también señalan que un traspié en Imola podría revertir en un golpe reputacional. El equilibrio entre promoción y desempeño será la nueva ecuación que Briatore y su equipo deberán resolver urgentemente. Precisamente, todo este maremoto de reacciones apuntala la trama central. Colapinto no solo hereda un volante, sino que se convierte en el vigía del futuro de Alpine. Doan, desde su rol de reserva y con la perspectiva de un veterano, asume la labor de testigo crítico, mientras los fans se dividen entre la nostalgia por el rookie caído y la emoción por el rookie consagrado. Este choque de emociones forja una narrativa tan intensa que el Gran Premio de Emilia-Romagna promete ser más que una carrera. Será el primer gran termómetro de aceptación o desencanto para el niño prodigio de la F1. Si has seguido esta montaña rusa y sientes la misma adrenalina, responde ahora. ¿Crees que la ovación de los fans validará el reinado de Colapinto o será un fervor pasajero? ¿Piensas que Doan apoyará en silencio o aprovechará su rol de reserva para afilar críticas? ¿Estás listo para ver cómo se gestiona el efecto Colapinto en la primera carrera oficial? Deja tu opinión y prepárate. La F1 está ante un momento histórico donde el relevo generacional y la pasión del público definirán al nuevo héroe del asfalto.